el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel que tenía 900 carros cerrados, gloria a Dios, porque aquel tenía 900 carros cerrados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer. ¿Quién la gobernaba, hermanos? Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella, hermano, a juicio. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta noche por tu palabra, Señor, que va a ser predicada. Te pedimos que tú seas tocando nuestras vidas, nuestros corazones. Sabemos, Señor, que tú eres un Dios de poder, un Dios que puede cambiar nuestra mentalidad y puede cambiar nuestras vidas. Así es que te pido, Señor, que inspires tu palabra en mi vida, en mi corazón y en mi mente, y que tu palabra corra y sea glorificada en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén. Tome su lugar. Bueno, hermanos, vamos a hablar acerca de una mujer. Una mujer, hermano, que se levantó, o que Dios la levantó en un momento crítico. El libro de los Jueces, hermano, narra la historia de un pueblo, hermano, desobediente, de un pueblo que se alejaba de Dios, y que cuando, hermano, Dios veía que el pueblo se alejaba de él, Dios los vendía o los entregaba, para que me entiendan, hacia los pueblos enemigos, para que los pueblos enemigos los conquistaran, los esclavizaran, los hacían sufrir, hermano, de una manera tremenda. Y eso es porque, hermano, era consecuencia de la desobediencia, hermano, hacia Dios. Y todos debemos entender, hermano, que Dios no, hermano, convive, o Dios no está de acuerdo con el pecado. Por lo cual, hermano, cuando alguien peca, cuando alguien hace lo malo delante de Dios, no espere en cierta manera, hermano, que Dios esté con él. Lo mismo pasaba con Sansón. Sansón era un hombre, hermano, gloria a Dios, del pueblo de Israel. Pero Sansón, dice la palabra del Señor, que la cualidad de Sansón era que cuando se presentaba el problema, cuando se presentaba la adversidad, cuando había momentos de luchar, cuando estaba el peligro, el Espíritu de Dios venía sobre él, amados hermanos, y salía del problema, le daba la fuerza para poder vencer a sus enemigos. Pero un día se fijó en una mujer, hermano, que no era hermano de la tribu, hermano, o del pueblo de Israel, una mujer filistea. Por lo cual, hermano, el Señor, hermano, lo castigó, hermano, y lo entregó, gloria a Dios, a los filisteos. La palabra de Dios dice que a los filisteos les sirvió, hermano, como juguete. A tal manera que cuando él pidió misericordia a Dios, Dios le dio la fuerza, hermano, para vencer a sus enemigos. Pero también murió él, gloria a Dios. Porque la desobediencia, por consecuencia, trae la muerte. Y el pueblo de Israel en estos momentos estaba en desobediencia, hermanos, y Dios los había entregado, gloria al nombre del Señor, a Canaán, gloria a Dios, al rey de Canaán, hermano, y cuyo capitán de su ejército se llamaba Sísara, hermano, y dice la palabra del Señor que era de tal manera, hermano, gloria a Dios, oprimido el pueblo de Israel, que el Señor levantó una mujer. ¿Y por qué levantó una mujer? Bueno, porque no había un hombre, hermano, decidido, amén, a prestar, hermano, o a dar su vida, hermano, por la palabra o por la obediencia a la palabra del Señor. La palabra de Dios dice más adelante, hermano, que ella llamó a Barak, hermano, y le dijo, ¿verdad?, que Jehová lo había mandado para que, ¿verdad?, venciera a sus enemigos y que Israel fuera libre por medio, hermano, de Barak. Pero Barak tuvo miedo. Y entonces le dijo, no, yo no voy a ir si tú no vas conmigo. Y entonces ella dijo, bueno, entonces no se dirá que la libertad la obtuvieron por ti, sino por mí, bendito el nombre del Señor. A lo que voy, hermano, esta mujer, dice la palabra del Señor, que era una mujer que gobernaba.
Era una mujer, hermano, que era profetisa. Era una mujer, hermano, gloria al nombre del Señor, que se sentaba bajo una palmera para que Israel subiera, y ella era la que impartía el juicio. En otras palabras, amados hermanos, era una mujer que ejercía dominio sobre Israel. Era una mujer, gloria al nombre del Señor, que ejercía, gloria al nombre del Señor Jesucristo, influencia, hermano, en el pueblo de Israel. Porque no nada más, hermano, es el llamado para el hombre. Las mujeres delante de Dios pueden ser de gran influencia para este mundo. Hermano, las mujeres delante de Dios pueden ser de gran, hermano, ejemplo. Y no tan solo para el mundo, sino también para aquí, para todos los que estamos en la iglesia. Para los nuevos que vienen comenzando, para los que ya estamos viejos, hermano, y muchas veces no podemos enderezarnos. Muchas veces las mujeres son de influencia. Y usted debe entender que hay mujeres que en la Biblia, que, hermano, ejercieron una influencia positiva, como esta mujer, Débora, como, hermano, como aquella mujer, gloria al nombre del Señor Jesucristo, que su padre era, o su padrastro era Mardoqueo, ¿verdad? Que estuvo enfrente del rey, gloria al nombre del Señor. Pero también hubo mujeres que influenciaron a lo malo, como la mujer del rey Acab, gloria a Dios, que dice la palabra del Señor que su esposa lo influenció de tal manera que hizo pecar, hermano, Israel como nunca había pecado delante del Señor. Pero Dios no quiere de esas mujeres en la iglesia. Dios no quiere de esas mujeres, amados hermanos, que solamente causen problemas o tengan influencias negativas, hermano, dentro de la iglesia. Porque usted debe de entender, hermanos, que todos nosotros, ¿verdad? Muchas veces tomamos como ejemplo la vida de otros hombres o de otras mujeres. Todos, hermanos, nosotros estamos, hermanos, siempre mirando a alguien, gloria a Dios, ¿verdad? Siempre viendo el ejemplo de alguien, siempre mirando cómo es que vive, y muchas veces tratamos de imitar ese ejemplo porque tenemos influencia sobre la gente. Amén. Y muchas mujeres, o todas las mujeres, deberían de tener influencia sobre los seres humanos, sobre sus hijos, sobre sus maridos, sobre su familia. Y Dios quiere que en esta noche, que usted como mujer sea mujer de influencia, que usted influya en los demás, que influya en sus hijos, que ejerza una influencia, es decir, que ejerza un poder, vamos a decirlo de esa manera, que motive a las personas a seguir su ejemplo. Que digan, mire, esa hermana, la manera en que adora, la manera en que sirve al Señor, la manera en que se congrega, la manera en que hace las cosas para Dios, es digna de que la imitemos. Y no que digan, miren, esa hermana, la manera en que viene, la manera en que hace las cosas, la manera en que se dirige, mejor para ser como ella, mejor me quedo así. No, sino que Dios quiere que, hermanas, que ustedes sean hermanas de influencia como todos nosotros. También nosotros no nos vamos a lavar las manos, porque Dios quiere que todos sus hijos sean gente que influya sobre la vida de todos los demás. Y lo primero, hermanos, que una mujer de influencia tiene en común, hermano, es que son mujeres que adoran. Son mujeres que saben adorar. Son mujeres, hermanos, gloria a Dios, que saben entregar su corazón al Señor. La palabra de Dios dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, una mujer o un varón que ejerce su influencia sobre los demás, lo primero que debe entender es que debe saber adorar al Señor. Debe entender a quien adora. Gloria al nombre del Señor. Las mujeres que van a ser influyentes en este mundo son las que aman a Dios con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma, cuya prioridad, hermano, es el Señor Jesucristo. Gloria a Dios, que el mundo, hermano, sabe que esas mujeres le sirven al Señor de la gloria. Y esas mujeres saben a quien adoran, que tienen libertad para exaltar y glorificar al Dios de la gloria, que lo primero en sus vidas es el Señor Jesucristo. Amén. Y de esas
y de esos varones también. Pero como hoy es culto de Dorcas, hermanos, bueno, pero tómelo que lo estoy diciendo para todos. Amén. Dios quiere gente de influencia. Dios no quiere gente tibia, media, que cause un mal aspecto o que cause una mala influencia. Dios quiere gente motivada a adorar y a glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Que no les cueste trabajo levantar sus manos. Que no le cueste trabajo decir un gloria a Dios y un aleluya. Que no le cueste trabajo decir un testimonio, sino que lo haga con toda libertad, porque sirve a su Señor, porque conoce a su Señor, porque sabe a quién adora y sabe a quién sirve. ¿Cuántos dicen amén? A ver, hermanas, digan amén. Amén. Sientan esa libertad. Porque usted no viene a adorar a un hombre, usted no viene a adorar, hermano, a un ídolo. Usted viene a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Usted viene a adorar no un pedazo de palo o no un pedazo de madera. Usted viene a adorar a alguien que es espíritu, que se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Bendito el nombre poderoso de Jesús. Hermanos, yo entiendo que las mujeres son más sensibles que los hombres, y las mujeres deberían, hermano, de sentir la presencia de Dios, hermano, en sus vidas. Entonces, hermanos, necesitamos ese tipo de personas que influyan sobre los demás, que, hermano, cuando las veamos adorar, nos den ganas de adorar también. Se nos antoje alabar al Señor, se nos antoje darle la gloria al Señor. Que cuando la veamos levantar sus manos y danzar y hablarle al Señor, digamos, yo también quiero ser como una de ellas. Yo quiero sentir lo que ella siente, yo quiero tener la libertad que ella tiene, yo quiero adorar como ella adora. Bendito el nombre del Señor. Y yo quiero recibir lo que ella recibe. Amén, gloria a Dios. Entonces, si usted quiere, mi hermano, ser usada y usted quiere llegar al reino de los cielos, todos debemos aprender a adorar al Señor. Todos debemos adorarle. Porque lo único que vamos a hacer allá, bueno, según la palabra, hermano, es adorar al Señor. Darle la gloria. Amén. Segundo punto, hermano, de las mujeres que traen buena influencia a la vida de los demás. Primero es que saben adorar. Porque no tan solo, hermano, influye en la vida de los que están acá, sino influye en la vida de los que viven a su alrededor. Porque saben que es diferente, que no es igual a los demás. Y aunque mucha gente tiene un mal concepto muchas veces de los cristianos, por los testimonios que muchas veces se dan, una mujer que sabe adorar, hermano, cambia la mentalidad de esas personas. Amén. El segundo punto de una mujer que sabe, hermano, gloria a Dios, que influye, es que son mujeres que aman la palabra de Dios. Son mujeres, hermano, que viven sus vidas de acuerdo a lo que dice la palabra. No de acuerdo a lo que opina el mundo o piensa la gente, sino de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Porque la palabra de Dios, como dice el salmista, es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino. ¿Cuántos dan gloria al nombre del Señor? La palabra del Señor es la que nos guía, la que nos da la pauta a seguir, la que, hermano, nos dice de qué manera comportarnos. Y, hermano, la palabra de Dios es la que nos guía. Su nombre sea la gloria. Desde la manera en que tenemos que hablar, desde la manera en que tenemos que vestir, desde la manera en que tenemos que andar, la palabra de Dios es nuestra guía. Y las personas que influyen a los demás son personas que, hermano, que no son movidas por la opinión de las demás personas, sino que como aman a Dios y saben adorar a Dios, aman la palabra de Dios y viven de acuerdo, hermano, no a lo que piensan, sino a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la suprema verdad en sus vidas. Amén. ¿Cuántos aman la palabra de Dios? Pues vivamos de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mire, si todos viviéramos de acuerdo a la palabra de Dios, no tendríamos problemas. No habría por qué corregir a alguien. No habría por qué, hermano, vamos a decirlo de esta manera. No habría por qué, hermano,
tener por qué tener, hermano, disensión por alguna manera en que se comportan. Porque si todos amamos la palabra de Dios, todos vamos a ser regidos por esta palabra y vivir conforme a la palabra. No tuviéramos problemas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las mujeres, hermano, que aman la palabra, siempre están comprometidas con la verdad. No vacilan, no dudan, no les importa lo que los demás digan. No, están comprometidas con la palabra de Dios. Y es lo que Dios quiere, hermanas, que nos comprometamos con la palabra del Señor para vivir una vida de acuerdo, no a lo que yo pienso o a lo que yo creo, sino para vivir una vida de acuerdo a la palabra del Señor. Y cuando una persona vive de acuerdo a la palabra del Señor, puede ser de gran influencia en la vida de los demás. Y como les decía, no tan solo en la vida de la iglesia, porque las miramos y muchas veces, hermano, pues vamos a decirlo de una cierta manera, las podemos hasta admirar y decir, vaya, esa hermana vive de acuerdo a la palabra, esa hermana ama la palabra, esa hermana come palabra, esa hermana dice palabra, esa hermana aconseja con la palabra, hermano, y muchas veces, hermano, gloria a Dios, nos van a dar ganas de imitarlas. A su nombre sea la gloria. ¿Cuántas aman la palabra del Señor? ¿Y cuántas leen la palabra de Dios? Aleluya, gloria a Dios. Amén. El que me ama, mis mandamientos o mi palabra guardará. Así dice la palabra del Señor. Y cuando dice mi palabra guardará, no quiere decir que la va a guardar y se va a olvidar de ella. No, el que me ama, mi palabra obedecerá. Así es, amén. Entonces, son mujeres que aman la palabra del Señor. 3, las mujeres que causan influencia son mujeres que meditan en la palabra. No tan solo la leen, sino que la meditan. Una cosa es leerla. ¿Cuántos leen la palabra de Dios? Y todos dijeron amén. Y yo le creo que usted lee la palabra de Dios. Pero ¿cuántos meditan en la palabra de Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguro que meditan en la palabra de Dios. Porque el meditar en la palabra de Dios es, hermano, ponerse a pensar. Poner la palabra como un espejo. Y mirarnos a través de la palabra y decir, yo estoy meditando en la palabra y dice esto y yo hago esto. Y el que medita en la palabra del Señor cambia. El que medita en la palabra del Señor, hermano, se corrige. El que medita en la palabra del Señor, hermano, se edifica. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Entonces, vuelvo a hacer la pregunta, hermanas. ¿Ustedes meditan en la palabra de Dios? Sí, amén, hermano. Amén. Amén. Señor. A ver, de nuevo digan amén. Amén. Gloria a Dios. Señor. Hay muchas cosas por las cuales, hermanos, si usted meditara en la palabra de Dios, cambiarían en su vida. Amén. Amén. Y hermano, cambiaría mucho, hermano. Tal vez su carácter, tal vez su manera de vestir, tal vez su manera de hablar, tal vez su manera de comportarse. Si meditara en la palabra del Señor, o meditáramos, ¿amén?, no estaríamos desanimados, porque meditamos en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que Dios es nuestra fortaleza, es nuestro amparo, nuestro pronto auxilio en toda tribulación. Si yo medito en eso, yo digo, bueno, entonces si yo tengo problemas, adversidades, y yo medito en la palabra y digo, bueno, el Señor dice, ¿verdad?, que Él es mi pronto auxilio. El Señor dice que Él es mi fortaleza. El Señor dice, ¿verdad? Y si lo dice, es verdad, ¿verdad? Porque me pongo a meditar y digo, bueno, si estoy achicopalado, triste, ¿verdad?, agüitado por un problema que tengo, entonces me voy a animar. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ha prometido ayudarme. Amén. Porque estoy meditando en la palabra del Señor.
No nada más es leer, el que lee de corrido. Y a veces hasta las comas y los puntos nos los atropellamos. Y por eso a veces la oración no tiene sentido. Amén. Pero si nosotros nos podemos a meditar, nuestras vidas seguro cambiarán, hermanas. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? En el Salmo, capítulo 1, versículos 2 y 3 dice: en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley que dice, medita de día y de noche. Esta gente, estos hermanos, estas hermanas que meditan en la palabra del Señor, dice que serán como árboles plantados junto a corrientes de agua. Amén. Que da su fruto a su tiempo. Y todo lo que hagan, todo lo que desarrollen, todo lo que ellos hagan, prosperará. Amén. Y es que a veces primero queremos prosperar antes que obedecer. Queremos, hermano, primero el fruto antes que sembrar el árbol, ¿verdad? Queremos cosechar antes que sembrar. Y por eso mucha gente se desespera. Amén. Porque no les gusta sembrar. Y la siembra lleva un proceso. Y sobre todo lleva tiempo. Y el tiempo es el que a través del tiempo, llevando ese proceso, y a través del tiempo pues va a haber un fruto. Amén. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amadas hermanas, hermanos, hay que meditar en la palabra del Señor. Si la palabra de Dios dice que busquemos primeramente el reino de Dios, y lo demás, gloria a Dios, viene por añadidura, meditemos. Y digamos, bueno, ¿estoy buscando el reino de Dios o estoy buscando la añadidura? Porque a veces, hermano, buscamos la añadidura y no el reino. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y cómo nos damos cuenta? Bueno, usted dirá que soy muy exagerado, pero me doy cuenta cuando usted no viene al culto. ¿Y por qué no viene al culto? Porque está trabajando. Busque el reino de Dios. Y Dios ha prometido añadir lo demás. Esta mañana estaba un hermano con el que trabajaba. Bueno, trabajaba, hermano, ya en Victoria. Y me decía, ¿verdad? Me decía, hermano, dice, ¿cómo le ha ido? Le digo, bueno, bien, gracias a Dios, Dios me ha bendecido. Ando trabajando aquí con un hermano que me paga más, ¿verdad? Y ya no viajo hasta allá. Y dice, oh, no, yo cuando sea grande quiero ser como usted, ¿verdad? Y me dio a entender que él tiene como 20 trabajos para que pueda llegar así como yo, dice. Le digo, no, es que yo no se trata de dinero. Yo no estoy bendecido por el dinero, le digo, ni por los trabajos. Si yo tuviera 20 trabajos, yo creo que me envejezco rápido. No. Yo lo único que tengo es la bendición y la misericordia del Señor. Y por eso estoy bendecido. Amén. Por eso estoy bendecido. Porque hay días que hay y hay días que no hay. Y de todos modos como. Y de todos modos hay. Amén. Entonces no es, hermano, que tanto trabajas. No es que tanto te esfuerzas. Busca el reino de Dios. Acércate y lo demás vendrá por añadidura. Amén. Dios pone gracia en ti para con tu patrón. Dios pone gracia en ti para que te caigan los trabajos. Dios abre las puertas, las ventanas de los cielos. ¿Quién es el que abre las ventanas de los cielos? El Señor. Pero si yo me pongo a meditar que primeramente tengo que buscar al Señor y lo demás Él ha prometido, porque no el pastor, Él ha prometido, y hasta ahorita Dios nunca ha fallado. Él ha prometido, entonces si lo busco, entonces Él me va a bendecir, estoy seguro. Y las mujeres de influencia, hermano, primero meditan la palabra. Amén. Y hacen y obedecen la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuarto, las mujeres, hermanos, que influyen son mujeres que decretan la palabra del Señor. Es decir, que creen, que se determinan a sí mismos una cosa y, hermano, y están firmes
Y hermano, gloria a Dios, y eso lo hace. Un decreto es una palabra que es hablada con autoridad. Esa palabra tiene mucho peso, gloria a Dios, por ser de quien viene. Amén. Esa palabra tiene mucho peso por ser de quien viene. Usted puede estar trabajando con un mundano y puede decretar una palabra, te será reír. Pero si es un hijo de Dios, es un hijo obediente y decreta una palabra, esa palabra se cumple. Puedes, hermano, hay gente que está en contra de esto. Ay, ¿cómo va? ¿Cómo yo voy a, cómo se dice, a mandar a Dios? No es que uno esté mandando a Dios. Él mismo dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Tú le dirías a este monte, muévete, y se movería. Tú le dirías a tu problema, para que me entiendas, a tu enfermedad. Pero eso es con fe, porque primero habla de la fe. Si tuvieres fe como un grano de mostaza. Ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos a Elías, que él se paró y dijo que no iba a llover por 7 años o 3 años y medio. 7 años, gloria a Dios. Dice, por mi palabra. Así dijo Elías, qué tremendo, ¿no? Por su palabra no llovía en la tierra de Israel. Por su palabra, gloria al nombre del Señor, porque Él decretó una palabra y se cumplió. Y la palabra de Dios dice que lo que atásemos en el cielo será atado en la tierra. Amén. Y lo que desatásemos en el cielo será desatado en la tierra. Pero para eso se requiere fe. Entonces Dios quiere mujeres que decreten, pero no sus palabras, sino la palabra de Dios. Como dice la palabra del Señor, que el que tuviera fe como un grano de mostaza, le diría a ese monte, muévete, y se moverá. ¿Cuál es tu monte en esta noche, hermana? Gloria a Dios. Las mujeres que ejercen influencia son mujeres llenas del Espíritu Santo. Alabanzas al Señor. ¿Cuántas dan gloria a Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Amén. Tenemos que buscar la llenura del Espíritu Santo. Tenemos que buscarla, hermanos. No es opcional. La palabra de Dios dice que el que no naciere del agua y del Espíritu no entrará en el reino de los cielos. Tenemos que buscar el bautismo del Espíritu Santo. Por lo menos una vez en su vida, usted tiene que hablar en lenguas. Por lo menos una vez. Ya no estamos pidiendo que tenga el don del Espíritu Santo, que es otra cosa. O el don de hablar en lenguas, perdón, que es otra cosa. Pero por lo menos una vez usted debe, hermanos, gloria a Dios, hablar en lenguas. Gloria al nombre del Señor. Ustedes deben de pedirle a Dios que si Dios no va con ustedes, ustedes no van a ir. Porque a donde Dios las lleve, oiga bien, ustedes serán de bendición. Porque serán guiadas por el Espíritu Santo de Dios. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? A veces, hermano, a veces da risa. Pero a veces uno ha entrado, hermano, a un negocio que está vacío. Y uno entra y empieza a entrar ahí. Amén. Así es. ¿Cómo? Un día le dije a mi hijo, a Daniel, mira, fuimos a desayunar y estaba vacío. Y le dije, mira, está vacío. Y ahorita vas a ver cómo el Señor va a empezar a traer gente porque estamos acá. Y se empieza a reír, ya sabe cómo son los jóvenes. Y empieza a llegar gente. De repente se llenó. Porque es la bendición del Señor. La bendición anda con nosotros, hermanos. Porque el Espíritu de Dios está con nosotros. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Las mujeres que causan influencia son mujeres de carácter. ¿Amén? Aleluya. Hay gente que dice, es que yo tengo el carácter fuerte. Y es que el carácter fuerte piensan porque gritan, porque dicen las cosas así, y no importa si ofenden a la gente, no. Tener el carácter fuerte es saber controlar su carácter, su temperamento. Eso es tener carácter fuerte.
El que cuando te estén gritando y diciéndole cosas, tú estés templado. Amén. Tú estés callado. Claro, tampoco te vas a dejar golpear, ¿verdad? Pero tú estés callado. ¿Por qué? Porque una palabra tuya puede causar muchas cosas en la vida de los demás. Se imagina si alguien viene y me dice y me empieza a decir de cosas, y aquí, hermano, viene y de repente usted ve que yo le suelto un golpe. ¡Pum! ¿Usted qué va a decir? El pastor le pegó. El pastor, no, si el pastor le pegó, ¿qué se espera de los demás? No, deben de tener dominio propio, carácter, saber enfrentar las cosas con hermano, con templanza, con humildad, no guardar rencor, ni ofenderse. Las mujeres deben de estar llenas de esa virtud, que perdonen y amen. Y eso muchas veces es lo que más falta en este lugar, el perdón, hermanos, y el amor. Dios es amor, y el que no ama no ha conocido a Dios. Así que si usted trae algo en contra de su hermana, porque simplemente cualquier cosa pasó y no la perdona y no la ama, usted todavía no conoce a Dios. Y por último, las mujeres de influencia son mujeres de fe. No importa lo que pase, ellas están paradas en lo mismo. No importa lo que sucede, son valientes, son aguerridas. No importa lo que venga, ellas no se van a doblegar, no van a rechazar la palabra de Dios. Amén. Usted debe ser una mujer de fe, hermana, de fe. Una mujer que sepa, amados hermanos, enfrentar sus dificultades, sus problemas, sus adversidades. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Deben ser mujeres, hermanos, capaces de vencer todo lo que venga. Mira, hermano, estamos viviendo tiempos difíciles para la iglesia. Amén. Por ahí se dice que antes de que venga el Señor va a haber un gran avivamiento, ¿verdad? Algo así se escucha, ¿verdad? Pero la pregunta es que cuando vino el diluvio, antes de que llegara el diluvio, ¿hubo un gran avivamiento? No hubo un gran avivamiento. No hubo. Simplemente hubo una predicación de la palabra. Y la gente no aceptó. Entonces no espere un gran avivamiento. No esté consolándose con que antes de que venga el Señor va a haber un gran avivamiento. Vamos a esperar ese gran avivamiento. No. Quizás no llegue. Porque así como vamos, hermano, quizás no llegue el avivamiento. Porque el avivamiento empieza por usted. No espere que el otro se avive por usted. En usted empieza el avivamiento. Usted debe de animarse. Usted debe levantarse. Usted debe de aplaudir como nunca ha aplaudido. Cantar como nunca ha cantado. Adorar como nunca ha adorado. Hermano, hablar como nunca ha hablado de la palabra del Señor. En usted está el avivamiento. ¿Qué tal si no llega el avivamiento? Y usted esperando el avivamiento, viene el Señor y se va y usted se queda. Porque esperó el avivamiento. Alabanzas al Señor. Usted no espera el avivamiento, usted espera al Señor Jesucristo. Usted manténgase como esas mujeres de influencia. Manténgase en la palabra, en fe, en amor. Manténgase en convicción, en carácter. Manténganse, hermano, gloria a Dios, hermano, discerniendo la palabra del Señor. Manténganse como estas mujeres que sean capaces de influenciar a las hermanas que vengan, hermano, a las que entren por esas puertas y empiecen a mirar a las hermanas Dorcas, cómo se comportan, qué es lo que hacen, cómo cantan, cómo se visten. Porque es lo primero que verán. Yo he conocido, me han dicho, hermano, yo cuando vine la primera vez a la iglesia, pues yo vine de esta manera. Yo sé que no era la manera de venir. Vine así de pantalón, vine aquí con un escote. Pero cuando empecé a ver a las hermanas y dije, como que no es el asunto así. Como que no. Y entonces a los días ya vemos a la visita venir con su falda o su vestido y toda bien vestida para adorar al Señor. ¿Por qué? Porque miró a mujeres
que, hermano, gloria a Dios, que se vestían de acuerdo a la palabra del Señor. Y fueron influencia en la vida de esta persona. Amén. Póngase de pie en el nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor.